Os estáis creyendo una película que creéis que va a ser siempre así y no lo es, porque yo lo había vivido en mis carnes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Sueño su boca, 25 años después. Soy Álvaro Díaz. Seguimos caminando junto a Raúl en este recorrido vital por los 25 años de Sueño su boca y los 50 años de vida del intérprete de esta canción de leyenda. Hoy la palabra clave es resistir. En los próximos minutos Raúl se desnuda emocionalmente para contarnos la cara B de su carrera. El tsunami de OT. Raúl analiza sin filtros cómo la llegada de Operación Triunfo arrasó con todo y cómo gestionó que de repente las listas de ventas se llenaron de galas de televisión y que el teléfono dejara de sonar con tanta frecuencia. Parecía que lo único que era noticia musicalmente era Operación Triunfo y sus participantes. La caída de un mito. Raúl nos confiesa que el sueño americano de grabar en Miami con los grandes productores fue una de las mayores decepciones de su vida. Tenía mucho trabajo en España. Me parecía absurdo el estar en Miami esperando a que unos productores me hicieran las maquetas para poder grabarlas. Descubriremos la cifra exacta que tuvo que pagar de su propio bolsillo para producir su propio disco y ser dueño de su destino. Sí, no, era algo normal. O sea, no era excesivo y haciendo precio colegueo. De los estudios llenos al silencio del hogar. Comenzamos Resistir en el escenario. Tercer episodio de Sueño su boca, 25 años después. Bienvenidos. Y es que resistir en la vida es muy complicado, resistir profesionalmente también, pero si has sido un artista tan potente, tan mediático, con tanto éxito, no sé si resistir es la palabra que se le pasó a Raúl por su cabeza. Bienvenido de nuevo. Bueno, resistir, no sé si es la palabra, es simplemente seguir trabajando, seguir peleando, es simplemente el seguir disfrutando como al principio, con más o menos popularidad, sin estar en el candelero como al principio. El candelabro. En el candelabro. Como decía la otra. Que tú lo dices mucho. Yo lo digo eso del candelabro. Pero la cuestión es después de lo que has vivido, el tener la suerte de poder seguir disfrutando de tu profesión a otro nivel, eso es un lujo para cualquier artista. Porque lo hemos tocado un poco por encima, lo de Operación Triunfo y lo de la piratería en el episodio anterior. Pero no sé si alguna vez has pensado que si no hubiera habido OT, si quizá tu carrera habría ido por otro lado o de otra manera. ¿Lo has pensado? Porque quizá la gente más joven que nos pueda estar viendo no se plantea esto, pero OT fue un huracán que no se había visto en España en décadas. OT tuvo una cosa maravillosa y es que consiguió que la música por fin fuera noticia en este país. O sea, por fin de repente la sociedad se volcaba a apoyar a los artistas de aquí, a los artistas emergentes. Indudablemente llegó a niveles insospechados ese apoyo y desbancó, pero a todos, o sea, no solo a los artistas que estábamos empezando, sino incluso a los que llevaban décadas. Parecía que lo único que era noticia musicalmente era Operación Triunfo y sus participantes. Entonces, evidentemente, eso se notaba también en la contratación, en los bolos, en el sonar en diferentes emisoras de radio, el estar incluido en diferentes programas de televisión, lo implicó todo. Porque fíjate, había artistas que en aquella época se quejaban un poco de que los primeros puestos en las listas de AFIBE de ventas estaban... Bueno, el artista que había sacado su disco ya, como Natalia, que fue la primera, etcétera, ¿sí? Pero estaban todas las galas. Estaba Gala 8, Gala 7, Especial Navidad, Disney y tal. ¿Qué pasa? Que claro, los artistas que se habían gastado un dineral en grabar su disco en Tuco, Quique Santander, en no sé dónde, de repente estabas en el puesto número, pongo un ejemplo, 15 y delante tuyo estaban todos ellos con galas, que muy bien, muy respetable, pero se habían grabado como si fuera un karaoke. ¿Era eso música? Bueno, era otra forma de promocionar a los nuevos artistas. Sabías que la calidad de producción no era la más adecuada, no era lo más trabajado, porque al final eran covers, pero bueno, pues el mercado cambiaba. El mercado de repente se había dado una vuelta y tú tenías que saber gestionarlo. Yo tuve una suerte ahí, y es que después de sacar los 2 primeros álbums y después de estar a tope, yo decidí tomarme un descanso porque mi cuerpo no podía más. Entonces ese fue el momento en el que salían ellos. Yo ya había hecho la gira de Haciendo Trampas con Prohibida.
y me había marchado a Latinoamérica. A grabar con Quique. No, todavía no. ¿Todavía no eres grabado? No, ahí yo me fui a Latinoamérica de promoción, me fui a Viña del Mar, me fui a recorrer Puerto Rico, Bolivia, Argentina, Bueno, que grabaste Chile, el Sueño México. Su Boca en inglés. Estuvimos recorriendo parte de Europa con El Sueño Su Boca en inglés y con Prohibida. Forbidden también estaba en inglés. ¿Y el baile no lo grabaste en inglés también? Sí. She saw when dancing, 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 dancing till the break of dawn. Todavía me acuerdo solo de eso, no más, no me acuerdo nada más. Pero sí, y a Susana. Ay, Susana. No me acuerdo del inglés. No me acuerdo nada de esa Hostia, canción Susana, en inglés. se me había olvidado, pero... Bueno, es que ahora está muy de moda sacar los vinilos. Pero yo saqué un vinilo en Alemania, en Países Bajos y en Bélgica. Saqué un vinilo de Susana con 5 o 6 versiones en español, en inglés, remix y demás. Ostras, qué fuerte. Estoy hablando del año 2001, creo que fue. Y mi pedazo de vinilo, que yo lo tengo en casa. Se hicieron muy pocas copias y eso para mí ahora mismo es un tesoro. Hombre, que tenga claro, eso. es una joyita que tienes en casa. Pero claro, me pregunto, que esto ocurre en el día a día y seguramente que haya personas que se sienten también identificadas por lo que ocurre en su trabajo. ¿No te planteaste en algún momento que, ostras, ahora que estoy jodido emocionalmente, mentalmente, tengo que parar, ostras, me van a quitar mi parcelita, es que estos vienen pisando muy fuerte? O sea, tú, por lo que me estás contando, priorizaste tu salud, tu vida, tu persona, tu familia, a tu carrera. Estaba ahí Bisbal, que estaba Bustamante, que eran artistas que eran un poco de tu... Estaban, sí, en el mismo target, el mismo estilo musical. Yo siempre me he considerado una persona bastante coherente, o por lo menos lo intento. Y cuando tú te das cuenta de que si sigues el mismo ritmo, las cosas se pueden joder, literalmente, dices, calma, no pasa nada. O sea, tienes tu público, evidentemente sabes que vienen pisando muy fuerte y que... Pero es que en esta vida tenemos que priorizar. Muchas veces nos empeñamos en seguir, en luchar, en pelear y a veces no nos damos cuenta de que lo importante es la salud. Lo importante es que tu familia esté bien, que tú estés a gusto, que la gente que tienes a tu alrededor se encuentre bien. Sobre todo porque luego eso a la larga puede tener unas consecuencias más negativas. Claro, y es que eso es triunfar. Eso es ser feliz. Que sí, que está muy bien todo el éxito y más cuando hablas desde el punto de que, bueno, tú como conseguiste ya el sueño que mucha gente no consigue, sí, pero que el significado del éxito muchas veces no es cumplir tu mayor sueño, sino es estar bien, es estar a gusto, es en trabajar en lo que te gusta. Es, bueno, pues sabes que sueños grandes, pequeños que no se van a cumplir, pero si lo importante es seguir teniendo energías para pelear por ellos. Y cuando la salud o la gente que está a tu alrededor no está bien, hay cosas que son efímeras, hay cosas que ya no son tan relevantes. Es un buen mensaje, porque bueno, no todo el mundo tiene esa fuerza. Yo siempre digo que hay personas más débiles, personas con menos recursos, pero fíjate tú, sin recursos quiero decir que tampoco, no sé si fuiste, nunca me has hablado si fuiste psicólogo, si tuviste terapia y tal, pero sin esas, que tenías las herramientas, pero sin utilizarlas, lo hayas hecho solo, me parece admirable y me parece un ejemplo. Y también que hay personas que lo pueden hacer. Que también hablo desde mi situación de privilegio. O sea, porque al final, cuando tú vives una experiencia de estas, cuando tú, digamos, has cumplido un sueño, sigues luchando por él bien, tranquilo, cuando tienes una posición económica tranquila, relajada, no voy a hacer solvente porque bueno, pues no puedo decir, ay, me retiro ya. No. O sea, yo sigo siendo un currela. Pero cuando hablas desde esa posición de privilegio, evidentemente es más fácil dar consejos. Luego, consejos doy que para mí no tengo. Bien, pero lo has vivido y yo creo que el que lo ha vivido y lo ha experimentado puede hablar. El que no. Sí. Quiero acabar con esto, que nos lo habíamos dejado un poquito del capítulo anterior de OT. ¿25 años cumple OT este año? Sí, 25. Ahora, en el 2026. 25 años, sí, será claro, a finales de 2026. Quiero que me hagas sé que sois compañeros, pero quiero que me hagas un poco el análisis de esos chavales que como tú llegaron con un sueño
Y a algunos se les hizo realidad, otros igual, pues no es que se les hiciera realidad el sueño de llenar un Wanda Metropolitano, pero se les ha hecho realidad de que se siguen dedicando a la música. ¿Cuál es tu análisis de Rosa, de Chenoa que le va de puta madre? ¿Cuál es tu análisis de Yo creo Bisbal? de la primera edición, a día de hoy yo tengo relación con muchos de ellos, gente a la que admiro, gente a la que quiero, con la que he compartido escenario, backstage, con la que me he reído y con la que he disfrutado de momentos alejados de los focos, y todos ellos están disfrutando de la profesión, que eso es lo más importante. Cada uno... Ninguno, o sea, lo importante no es estar arriba como pueda estar Bisbal. Lo importante es seguir disfrutando de la profesión, y creo que muchos de ellos no han sido a lo mejor las estrellas que en un principio, en un origen, creían que iban a ser. Pues les vendieron, porque... Bueno, les vendieron que la cosa iba fenomenal. Les vendieron que era un éxito porque lo eran. Claro. Pero esto es una profesión como cualquier otra. Pero es que tú pillas a un chaval de 20 y pocos años que tendría Natalia, bueno, es que no tenía ni los 20. Natalia tenía 17 cuando entró. Salen de esa academia, que era un Gran Hermano en aquellos entonces, y les están contando que audiencias por las nubes, firmas de discos de miles, llenando el Bernabéu, llenando tal. ¿Cómo no te vas a ilusionar y cómo no vas a pensar que yo me voy a dedicar a esto para toda la vida? Castillos en el aire. Si es que claro que te los creas. Por eso tú dijiste lo de me dan pena. Y creo que igual la gente no lo entendió bien aquello. A ver, había yo una entrevista hablando pues de la situación de los triunfitos, ya no de la primera edición, sino de todas las ediciones que hubo después. Yo dije que había chicos que me daban pena. Y lo decía desde el cariño de cuidado, sois muy jóvenes, os estáis creyendo una película que creéis que va a ser siempre así, y no lo es, porque yo lo había vivido en mis carnes, porque yo había tenido años de mucha popularidad, de mucho trabajo, y de repente el teléfono un día deja de sonar, y eres tú el que tienes que llamar, eres tú el que tienes que pelear, y yo voy a tocar madera, que puedo decir que en estos 25 años yo he trabajado, todos los años he trabajado, unos más, otros menos, unos ajustando más el presupuesto, otros pudiendo subirlo un poco más. Doy fe de ello. Pero yo he podido disfrutar, pero todos conocemos a muchos de estos artistas que han estado en estos programas. Ya no hablamos de Operación Triunfo, hablamos en general de todos los concursos que hay. Yo miles, sí. Incluso un programa como Un Gran Hermano, en los que realmente tú veías como muchos de ellos terminaban de colaboradores en otros programas. Pero eso no es la realidad del 100% de todos los concursantes. A mí me daba pena, bueno, me daba y me da, las expectativas que se crean y los golpes que muchos de ellos se pegan. Todo es una empresa. Entonces, cuando tú generas, tienes 1000 puertas abiertas, tienes 1000 oportunidades, y evidentemente, pues mi sensación era de que muchos de ellos no iban a generar lo que pensaban, y las propias empresas los iban a ir poco a poco dejando de lado. La industria no podía soportar 16 artistas nuevos. He coincidido con muchos de ellos en muchas ocasiones, muchos de ellos siguen dedicándose a la música. Que sí, que está en muy un bien. segundo plano, o sea, me refiero en un segundo plano porque no están en el candelero sacando Geno es discos. profesora, creo, en un... Bueno, y Geno sigue haciendo sus conciertos. Ella abrió su propia escuela. Está vinculada a la música. Maravillosa. Eso es trabajar en la música. Claro, pero hay algunos de ellos que, pues bueno, que a lo mejor no están sonando en las principales emisoras, pero están haciendo musicales, están grabando jingles para medios de comunicación, para radios, están haciendo doblaje. Evidentemente, no todos pueden estar aquí arriba, no todos pueden ser número 1 de ventas. Entonces, a mí lo que me daba pena es las expectativas con las que salían creyéndose que se iban a comer el mundo. Y luego te das cuenta de que no es lo más importante comerte el mundo. Lo importante es disfrutar de esta profesión, ser feliz, buscar tus momentos, tus logros, el sentirte pleno diciendo wow, lo que he hecho como artista, sentirte único. Y para eso no tienes que estar aquí arriba. ¿Que queremos todos estar aquí arriba? Sí. También te digo que después de estar aquí arriba y en la posición en la que yo me encuentro ahora mismo, que estoy trabajando muchísimo, que tengo un montón de conciertos, de festivales, de actuaciones privadas, trabajo mucho haciendo actuaciones privadas, me siento súper pleno, me siento súper feliz. ¿Mejor ahora que cuando estabas en plena vorágine del sueño en su boca? Lo estoy disfrutando más.
Lo estoy disfrutando más porque si vuelvo a actuar en recintos con 20, 30.000 personas, pero cuando bajo de ese escenario puedo hacer mi vida tranquila, puedo hacer mi vida normal, puedo ir por la calle, al bar, a un bar, al cine, a una discoteca. ¿Que te reconocen? Sí. Pero como ya no estás en la cumbre, hay gente que se te acerca, te pide una foto, te pide un autógrafo. La gente mantiene esa memoria. Yo alucino. Al final, es verdad que has envejecido muy bien. No, pero que al final yo sigo haciendo de vez en cuando programas de televisión. Bueno, pero la gente te recuerda mucho. Yo sigo saliendo y haciendo mucha prensa, sobre todo. La prensa me ha cuidado mucho. Y cuando no hago reportajes para una revista, hago para otra. Y cuando no hago colaboraciones con diferentes marcas. Yo ahora estoy haciendo colaboraciones con todo, y a mis 50 años. Hablaremos del Botox luego, del blanqueamiento. Vale, luego hablamos de la crisis de los 50. Exacto, que además no hay que demonizar porque, oye, cada uno... Quiero que te mojes. ¿Quién crees que ha gestionado mejor su carrera en general del primer OT con el que coincidiste tú? Es decir, no hablo solo musicalmente, porque podríamos decir que ha sido Bisbal. Indudablemente es que el triunfador, el que más ha vendido, el que más ha viajado, el que más nombre ha creado. Y el que más ha llevado también en España, en América. Sí. Pero no lo sé, yo si pienso bien entre todos, fíjate, yo te diría Chenoa. A ver, creo que se ha reinventado de una manera. Se ha reciclado de mil maneras. Sigue y no cantando, ha parado de cantar y de hacer conciertos. Eso, sigue cantando, sigue haciendo sus bolos, pero de repente se metió siendo colaboradora, siendo jurado de Tu cara me suena, ha tenido sus propios programas en los que ha presentado. Bueno, es una mujer con mucha carisma. Es una mujer con un par. El otro día la escuchaba en una entrevista y decía pues que bueno, que ya había sufrido también su parte de bullying cuando era más joven. Entonces eso le había creado un carácter mucho más duro. A veces puede ser... te puede dar la impresión de que es un carácter mucho más borde. No, es un carácter hecho de todas maneras, duro. Fuera jode mucho que una mujer tenga ese carácter, ¿eh? Fíjate, seguramente que si hubiera sacado ese carácter un hombre, un tío, no le habrían juzgado igual que a Chenoa. Totalmente, pero también se ha ganado muchas simpatías por eso, por ser una mujer valiente, por ser una mujer dura. Pero, por ejemplo, yo creo que dentro de todos los protagonistas que no están arriba en el candelero, por ejemplo, a mí una de las artistas que cada vez que la veo, además se lo digo literalmente, es Natalia. Ay, es una curranta. Me parece que aparte de ser una curranta, es una máquina en el escenario. Es muy buena. Luego, una artista que a mí me flipa y que la quiero muchísimo porque ha trabajado en todo lo que ha podido y más, y ahora está haciendo 1000 musicales y 1000 historias, es Mireia, que fue una de las primeras expulsadas, sí, pero que es una tía que tiene una voz maravillosa y que de repente consigue llegar haciendo papeles en musicales y vistiéndose de 1000 formas diferentes, vistiendo su alma y su esencia musical. No sé, creo que algunos han mantenido muy bien su línea. Parreño. Sí. A mí Alejandro me parece que es un genio, porque dentro de que no fue de los que más destacó, pero ha sabido seguir su ritmo, ha sabido ser fiel a lo que desde un principio hizo. No sé. Creo que hay muchos en esos años. Rosa la vemos cada 2x3 en televisión, la vemos en 1000 programas. No sé, yo creo que la primera edición tuvieron una mochila muy pesada a sus espaldas. Puedo entender hasta cierto punto que en algunos momentos renegaran de su apellido Triunfito. Sí. Pero al final creo que han sabido todos el respetar ese empuje que tuvieron en su origen, que fue Operación Triunfo, y que los ha hecho mantenerse. Eso solo fue una etapa de su trayectoria. Yo creo que estamos en deuda con Rosa. ¿En deuda? ¿Por qué? Sí, porque yo creo que... Tenemos que dejar de victimizar a ciertas personas. No la estoy victimizando, pero creo que de Rosa nos aprovechamos todos, de una persona que, bajo mi punto de vista, creo que psicológicamente no estaba preparada, no tenía tampoco la edad, estaba muy preparada vocalmente porque cantaba muy bien. Sí. Creo que a Rosa
quisieron exprimirla al máximo, porque, Bueno, salvando las distancias. ¿Y de quién no? Pues fíjate, yo creo pero que no todos están preparados mentalmente igual que pudiera estar Rosa. No estoy con esto diciendo que ella lo estuviera de menos, te sino entiendo. de diferente manera. Venía de otro Totalmente. entorno, de otra familia, de un pueblo. Chenoa venía de otra educación, de una ciudad, de cantar en el casino, Bisbal, tal. Yo creo que a Rosa se le exigió tanto, es que es muy fuerte, es que solamente los que vivimos esa época lo sabemos. No sé, a ver, esto es un negocio. Y cuando tú quieres parar, paras. Como hice yo. Ya, Como pero hice esto, yo. Bueno, no sé, esto Y es que no me quería mojar. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ninguno estamos preparados para éxitos así. Psicológicamente no sabes lo que va a venir. Y tú, o sea, evidentemente cada uno afronta los problemas y las situaciones de formas distintas. Pero a veces hay que dar un golpe en la mesa. Sí, y yo he hablado con Rosa muchas veces y me contaba cosas y decía, bueno, es que estoy muy cansada, ¿qué tal? Y es como... Pero, y claro, yo le decía, digo, Rosa, ¿tú sabes el poder que tienes? Ya. No eres consciente. Porque si Rosa da un golpe en la mesa, en ese momento parte de la industria musical Se acojona. se habría acojonado. ¿Hay que tener el valor? Sí. Pero también hay que muchas veces pensar en ti mismo. Y ella pensaba más en un futuro, pensaba más en crear algo mucho más estable. Estaba viviendo su sueño. Y decía, no me quiero ¿Cómo despertar. gestionas eso? Es muy difícil, es verdad que... Muy complicado. Bueno, quiero hablar de ti. Pero, repito, es que no creo que haya que victimizar a Rosa. Si no la victimizo. Lo que estoy es demonizando al que estaba a su alrededor. Ojo, insisto, es mi opinión. Y luego ya, pues mira, si quiere le invitamos. Hablábamos de resistir en el escenario y hablamos de esas llamadas que dejan de sonar. Sí. Tú ya te has comprado tu casa en Madrid. Oye, las casas que vimos en Madrid. Porque yo... No, perdona, los zulos que vimos en Madrid cuando yo me compré mi casa. Ya éramos casi hermanos, Raúl y yo, nos hicimos muy amigos, porque Raúl es verdad, lo cuento yo, pues vine a Madrid, no tenía casi amistades, a mí me conoció en la radio, empezamos a entablar una relación de amigos, nos apoyamos y tal, y yo le ayudé a él en muchas cosas, él me ayudó en un montón, una de ellas, pues yo le ayudé a él a buscar una casa. A buscar piso. ¿Tú te acuerdas de aquel piso que era La todo Odisea. de mármol? Que parecía de unos... ¿Cómo se llaman los rusos? El que estaba en la ¿Estaba calle... en la Latina? Sí, al lado del Rastro. Oh, qué bonito ese piso. ¿Te gustaba? Sí, Pero sí era una distribución rarísima. Cariño, el pasillo aquel... Pero el pasillo aquel y la enrevesado. habitación sin ventanas y con un espejo enorme, ¿qué dijiste? Me quedo con el espejo. Es verdad, esto se me había olvidado, no recordaba esa parte. Pero el sé que mármol... era una cosa muy extraña, pero a mí aquella casa yo me habría gustado, pero no había pasta. Bueno, la tenías. Elegiste una casa, no vamos a decir dónde vives, evidentemente. Yo te he dicho muchas veces, porque claro, tú has tenido dinero y lo has ahorrado, bueno, te has podido permitir poder vender esa casa y irte a una casa más grande. Seamos realistas. Bueno. De hecho, tú... ¿Te da una pereza la mudanza? Bueno, ya. Pero tú, por ejemplo, eres muy de barrio, quiero decir. Sí, yo soy muy de barrio. Te gusta mucho bajar a tu compra, mirar las ofertas, si esto pesa más, pesa menos. ¿Por qué tras aquel... que dejaste Universal y tal, cómo de repente dices, pues ahora voy a llevar una vida pues de Raúl Fuentes Cuenca, vivo en mi barrio, aquí en el centro de Madrid? Y luego otra cosa muy importante, el que dirán... No, y es que a mí eso me lo ha traído... Ah. A ver, me lo ha traído el pairo sí y no. Porque uno tiene su corazoncito y uno, por mucho que quiera hacerse de hierro, no puede ser, y menos ahora hoy en día con las redes sociales, que lees cada cosa que dices, pero porque la gente tiene tanta mala leche, tanta mala baba y la tiene que reflejar con los demás. No sé, es algo que no entenderé jamás, pero bueno, allá cada uno. Siempre he pensado que es gente muy triste, pero bueno. Pero yo es que simplemente quería vivir. Y después del tercer álbum, que fue cuando me fui a Miami a grabarlo, con Quique Santander, que siempre diré que para mí eso fue uno de los mayores errores, el marcharme a Miami a grabar. O sea, con los buenos profesionales que teníamos aquí, la forma de trabajar allí, que claro, tú ibas a trabajar con Quique Santander, pero trabajabas con todos menos con Quique Santander, porque él era Quique Santander y tenía como 5 o 6 productores brutales,
que eran los que hacían el trabajo mayor, y luego llegaba Quique Santander y decía, a ver, ¿qué habéis hecho hoy? Vamos a repasar, pues esto, ¿no? Pues esto, dale esto, y él daba los datos finales. Pero aquello me parecía como, era decepcionante. Decía, yo he venido aquí a grabar con Quique Santander y no estoy grabando con Quique Santander. Tendrá 1000 proyectos, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es priorizar. O haces unos o no los haces. ¿Y no estaba un poco sobrevalorado Quique Santander en aquella época? En su época, acuérdate que todos grabábamos con él. Los primeros, los de OT Operación Triunfo, también grabaron con Quique Santander. Y yo me fui a Miami 3-4 veces antes de gestionar el disco. Y luego cuando llegué a Miami para grabar el disco, resulta que llego y no sé si eran 10-12 canciones y estaban sin hacer. La producción estaba totalmente sin hacer. Algunas no tenía nada de base. Claro, yo estaba acostumbrado aquí en España a llegar donde el productor y decirle, venga, ¿qué podemos grabar hoy? Pues mira, tengo 5 o 6 canciones que podemos grabar ya. ¿Cuál prefieres? Y en un día te grababas 1, 2 y hasta 3 canciones. Que luego al día siguiente querías volver a retocar cosas y tal, lo hacías. Allí no. Allí yo llegaba y decía, no, vamos a hacer esta. Bueno, vale. Y resulta que llegabas y estaba prácticamente desnuda. No sabías ni cuándo entrabas, no sabías. Y yo decía, pero ¿y ahora qué? Bueno, ya está grabada. Y digo, oye, por la tarde, ¿qué hacemos? No, te vas al hotel. Y yo decía, pero que yo tengo que trabajar. Que yo me fui a Miami. Se supone que íbamos a estar como 10 días, 10, 12 días, porque íbamos a grabar un disco. Y yo en 4 o 5 días tenía el disco grabado y requete grabado. Porque yo no quería estar en Miami metido en un hotel tocándome la nariz. Yo quería tenía mucho trabajo en España. Me parecía absurdo el estar en Miami esperando a que unos productores me hicieran las maquetas para poder grabarlas. Y eso no era así. O sea, yo llegué allí y aquello estaba sin hacer y de brazos cruzados. Bueno, espérate ahí un rato mientras tal. Mañana vienes a tal hora que ya tendré preparada otra base. Y yo era como, pero si es que estas bases tenían que estar hechas antes de que yo llegara a Miami. Y no era así. Entonces yo me defraudé muchísimo. Y después de ver cómo trabajaban en España los productores, los equipos que tenían, la historia de decirles, oye, ¿cuándo voy? Venga, te vienes este día, que tengo todas las bases preparadas, y en 4, 5 días como mucho, tenemos el disco grabado entero. Y luego ya me encargaré yo de las producciones y de tal. Y yo decía, genial. Cosa que en Miami no. Y a mí, para mí aquello me pareció una decepción. ¿Por qué? Porque tenían tanto trabajo que sacaban discos como churros. Y para mí era una decepción. Qué fuerte, no sabía yo esto, fíjate. El sueño de grabar en Miami con Quique Santander. Ay, porque suena maravilloso. América. Pero claro, o cuando decías, me voy a Londres a grabarlo. Sí. Pues bueno, pues a lo mejor si tienes un super equipo maravilloso que dices, wow, es que este equipo es la leche y en España no lo tienen, venga, vale. Pero es que el equipo que había en Miami y el equipo que había aquí en España era el mismo y los productores españoles te tenían así, les sugerías cualquier cosa y al momento decía, venga, pues vamos a probarla, vamos a ver qué se puede cambiar de aquí. Sin embargo, allí era, ahora te envío la maqueta, envíame qué es lo que quieres que cambie. Tardaban semanas en responder. O sea, yo tuve que retocar 1000 canciones perdona, esto está hecho para el público latino. El tipo de producción es diferente para el público latino de Latinoamérica. Pero mi principal seguidor es español. Yo necesito que esa música esté para acá. Luego si hay que reformar y hacer cosas para llegar a más públicos, perfecto. Pero todo... Hoy en día no. Hoy en día reconozco que los sonidos son más globales, sí, como tú sí, dices. Sí. Para ir acabando, quiero hablar cómo reformulas tu carrera, porque empiezas tú a costearte tus discos, Sí. Tú te los grabas, tú te los pagas, todo eso. No sé lo que cuesta grabar un disco, sinceramente. ¿Cómo de repente no has parado de sacar música? Evidentemente, hoy en día ya un disco completo no vende, No. Hay que sacar canciones porque hay otro mercado y es otra fórmula, pero claro, ¿cómo te planteas de repente gastarte, no sé, cuánto te costó tu primer disco grabado por ti mismo? A ver, yo me fui de Universal después no sé si del 5º o del 6º álbum. Porque bueno, las circunstancias yo no me sentía cómodo, sentía que me estaba perdiendo muchas cosas porque es una multinacional, tiene muchos artistas, los equipos son limitados y evidentemente pues al final pasas a ser un número
en decadencia en comparación con los artistas que vienen de Estados Unidos, que tienen mucho empuje y presionados por las propias discográficas de allí. Entonces tú pasas a un segundo plano. Esto implicaba el que cada vez que querías dar un paso, todo era desidia, todo era demasiado lento. Y en el mundo de la música, con el mundo de los contratos, con el mundo de la contratación, todo es para ayer. Entonces, si yo necesitaba permiso para hacer cualquier cosa por parte de la discográfica, había cosas que era como, es que me las están preguntando para ya. Si yo no tengo una respuesta ya, lo voy a perder. Y perdía muchas cosas. Porque entre que llegaba, te respondía, no, vamos a consultarlo, vamos a verlo, vamos a meditar, se perdían muchas cosas. Luego hubo otras cosas muy feas, de sugerencias, cosas que te hacías y de repente te decían, no, es que no, y luego lo hacían con otro artista y tú decías, me estás tomando el pelo. Entonces ya llegó un momento que yo me desvinculé a nivel emocional con un equipo, porque yo tanto con Horus como con Music sentía una conexión no solo profesional, sino también de amistad, de cariño, de empuje por parte de todos. Sentías los colores de la casa y te sentías dentro de la familia. Y con Universal llegó un momento en el que yo no me sentía ni respaldado, ni feliz, ni nada. Entonces yo me marché y automáticamente decidí grabar mi propio álbum. Que se fue Contra Marea. Contra Marea. Me gustaría saberlo, ¿eh? Contra Marea. ¿Cuánto te costó grabar ese disco? Pues serían aproximadamente unos 15.000 euros o una cosa así. Madre mía, mi vida. Sí, no, era algo normal. O sea, no era excesivo y haciendo precio colegueo. De gente con la que ya había trabajado, gente con la que tenías un especial cariño y que siempre, pues bueno, pues nos habíamos sentido parte del equipo, ¿no? Sí. Y a raíz de aquello ya, pues saqué aquella versión especial que hice de Rocío Jurado. Hostia, Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor. Es verdad, fue ese disco, sí. Que ahí, pues ves, yo era una canción que era simplemente un bonus track porque me apetecía y se convirtió en el primer single porque la gente de la radio dijo, tío, esto es una versión maravillosa, con un registro que nadie espera de ti, con un vozarrón que nadie, en cierta manera, conoce. Es verdad. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Y de hecho, cuando ibas a la tele, si no la cantabas en directo, te pedían que hicieras la capela. ¿Qué más me pedían? Quiero hablar de la familia elegida, porque nos has hablado muy bien de tu familia. Dicen la familia impuesta, lo de impuesta es un poco feo, pero bueno, es la familia que nos toca. La que nos ha tocado. Y hay veces que estamos más a gusto y otras que no. Sí. Tú has estado muy a gusto con tu familia, sí. Y eres muy familiar, tu sobrina, tu hermano, tu madre. Pero de repente, pues llegan a tu vida Raúl, que es nuestro otro Raúl, ellos son los Raúles. Bueno, yo llego primero, yo fui la primera. Luego llega Raúl, llegan tus amigos, los montañeros, los Fluor. Sí, vamos ampliando el equipo de Madrid. ¿Cómo es esa familia elegida? ¿Cómo te acogen? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué nombre le pones a todo eso, a lo que has formado en Madrid? Pues es que al final, cuando uno está solo, y además lo he dicho muchas veces, llevo muchos años solo, viviendo en Madrid, sin pareja, pues al final te agarras a quien te da cariño, a quien te trata bien, con quien te sientes cómodo. Y bueno, pues que te voy a contar a ti que no sepas, ¿no? Al final hemos creado un grupo de gente, cada uno de su padre y de su madre, de diferentes puntos de España, y nos hemos hecho pues una piña en la que nos apoyamos, en la que nos aguantamos, nos lloramos, nos reímos. Y pues bueno, pues como son las familias. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus amigos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con ellos? Me da igual. ¿Sí? Me da igual, es que es lo que te he dicho. Muchos de la gente del equipo están emparejados. Yo estoy solo, a mí me da igual. Aunque solo sea quedarme en un sofá con mis amigos, ya no hace falta ni hablar. Solo ver la tele, o sea, el sentirme acompañado, el sentir que si me quiero reír, me puedo reír con ellos. Y si no, no pasa nada. Es esa comodidad de que el silencio no importa. Que hacemos un plan, genial. Que no hacemos nada y nos quedamos tranquilamente, también es genial. Pues, ¿Y no al sientes final es como una relación de pareja, ¿no? Pero somos un grupo. ¿Y no sientes que todos tus amigos al final también han formado su familia, su pareja?
y tú dices, juego 50 y estoy... pero no te da miedo, porque la soledad es muy jodida, poco se habla, ¿eh? Y yo entiendo, Raúl, que tú vas a contracorriente, ¿te acuerdas? A contramarea. Un poco del resto, es decir, tú, por ejemplo, los fines de semana curras, que estás currando mucho ahora en los festivales, claro, entre semana la gente... Está trabajando. ¿No te sientes solo? ¿No dices... Ostras, qué putada, a ver si me enamoro? Claro, muchas veces me siento solo y muchas veces bueno, te ocupas en tu día a día, que yo es cuando me doy cuenta de que cómo lo hacen los padres y madres de familia, cómo les da el tiempo para todo, porque yo, que no tengo responsabilidades, ¿qué tal? Entre semana prácticamente, muchas veces no me da de sí el tiempo. No sé cómo lo hacen los demás, pero bueno, pues busco mis momentos y pues llamo a uno, llamo a otro, oye, ¿qué haces esta tarde? Oye, ¿quién se viene conmigo al estreno de no sé qué? ¿Quién se viene al evento de no sé cuántos? Y bueno, y aunque muchas veces no estás trabajando cara al público, pero yo paso mucho tiempo delante del ordenador. Tú tienes tu empresa y yo paso mucho tiempo ensayando, preparando nuevas cosas. O sea, hay cosas que el público no ve y que requieren mucho tiempo detrás del foco. Y luego, sobre todo, lo que hemos dicho antes, que aunque el músico, el artista, no esté ahí en primer plano, sonando todos los días en la radio, número 1 en Spotify, ese artista está currando, se está haciendo muchos conciertos. Posiblemente, ojo, sin desmerecer al artista que está en primer plano, igual estás currando más que el otro porque estás haciendo mucho. Igual uno necesita hacer 10 conciertos al año, pero tú igual necesitas hacer 30 y esos son muchos conciertos y muchos bolos. Yo hoy en día ya no me pongo límites. Los que surjan, si me encuentro bien y sigo disfrutando y todo me cuadra, pa'lante. Pues es que al final esto es un trabajo, te pagan. ¿Tú quieres ir? Pues sí, pues pa'lante, ya está. Bueno, no todo lo aceptarás. No, hombre, claro, todo no. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio, imagínate. Bueno, son muchos años ya y hombre, bueno, ya. Pues hay cosas que evidentemente ya no las vives como cuando tenías 20 años, que todo te venía bien, que todas las energías estaban ahí y hay días en los que, pues bueno, estás más cansado y dices, no me da la vida. Dame un titular para el próximo episodio, como buen señor de 50 años que eres. Un titular, ¿eh? ¿Cómo ves la industria ahora mismo, los artistas en este momento? Pensé que me ibas a decir, ¿cómo ves tus 50? ¿Crisis o no crisis en los 50? Bueno, también lo podemos debatir luego, pero... Venga, este es un titular sobre eso y sobre la música. Sí, ¿cómo ves ahora mismo la industria? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Crees que se está gestionando bien? Voy a poner también otra condicional. ¿Evolución sí o no? Ostras. Es muy complicado, ¿eh? Interesante. Lo veremos en el cuarto y último capítulo de... ¿El último ya? Sí, oye, hombre, da para mucho, pero... hay cosas que tengo yo que chinchorrear. Es que a la dueña de la casa le hemos pagado por más horas. Bueno, el cuarto lo veremos. Qué recorrido, me está gustando mucho. Muchas gracias. A vos.